En el caso de que, por ejemplo, no pasara la reforma constitucional, usted menciona que hay una estrecha relación entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Hacienda. ¿Cuál sería la diferencia que usted encuentra ahora que ya se les van a respetar el tema de los derechos y las prestaciones laborales en caso de que tuviera que quedarse en la Secretaría de Seguridad? ¿No habría ningún problema? No me gustaría que quedara suelta. Sí. No, tiene que quedar en la Secretaría de la Defensa. Pero bueno, también eso va a depender del pueblo. Por lo mismo, porque si se tienen 2/3 partes, el partido que gane va a poder hacer una reforma constitucional. Es que, fíjense, revisando, ¿no?, la historia, el ejército surge en 1913, el ejército actual, para enfrentar el golpe de Estado de Huerta y defender la legalidad y la democracia, porque se asesinó al presidente legal, legítimo, Francisco I. Madero. Carranza convoca a la creación del ejército, de ahí surge el ejército, es el actual. Tenían mucha fuerza los militares. Todo el proceso revolucionario, pues era lógico que ellos mandaran. Luego, a pesar de que tenían la fuerza, se creó en 1940, con el general Cárdenas, la Secretaría de Marina, se separa, que dependía de la Secretaría de Guerra, era Guerra y Marina. El primer secretario de Marina pues es el general veracruzano extraordinario. Ya vieron que sí, lo del post-COVID y los 70. Heriberto Jara. Heriberto Jara es el primer secretario de Marina, de absoluta confianza del general Cárdenas, porque cuando el general Jara fue gobernador de Veracruz, el comandante de la zona militar en Papantla era el capitán Lázaro Cárdenas en los años 20. Por eso sabían los dos los abusos que cometían las empresas extranjeras petroleras en toda la región. Por eso el general, cuando expropia, recuerda al general Jara lo que platicaban en aquellos tiempos. Pero ya se dividen. Luego ya se termina con Miguel Alemán el periodo de militares en la presidencia. El último fue Ávila Camacho, que llegó a ser también presidente, entre otras cosas, porque fue el jefe del Estado Mayor del general Cárdenas en el tiempo que el general Cárdenas estuvo en la zona petrolera. Se conocieron desde entonces. Y otras historias, ¿no?, que ya hemos hablado, de cómo se veía al general Ávila Camacho más moderado que al general Mújica, más radical. Y entonces se optó
por el general Ávila Camacho, porque se temía, dicen algunos, de una intervención estadounidense. Yo digo no, lo que estaba más complicado era la oposición conservadora en México. O sea, aun cuando la expropiación petrolera no les perjudicaba a los oligarcas mexicanos, ellos eran los que estaban más ofendidos, pero además también había mucha molestia por la política agraria del general Cárdenas, que le había entregado las tierras a los campesinos, y también mucha molestia porque el general Cárdenas había apoyado a los obreros, más la expropiación. Pues había un ambiente, pues así es como surge el PAN, para oponerse a esa política popular, patriótica del general Cárdenas. Y se decía que si se optaba por Mújica, que era más radical, un extraordinario general, íntegro, honesto, lo mejor de la revolución, de lo mejor de la revolución, que podía haber guerra civil. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio de plazo al 1 de enero para que las dependencias implicadas hagan los ajustes necesarios para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La resolución ocurre luego de que el pasado martes 18 de abril el máximo tribunal del país, por mayoría de votos, anuló la reforma legal por la que la Guardia Nacional pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy, durante la discusión de los efectos de esta resolución, con mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, las y los ministros de la Corte, a favor de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que planteó postergar los efectos de esta sentencia al 1 de enero de 2024. Propongo postergar el surtimiento de los efectos de invalidez al 1 de enero del 2024, de tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para regresar gradualmente el ajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Las y los ministros que respaldaron el proyecto del ministro argumentaron que pasar la Guardia Nacional a la Secretaría, a la Sedena, de la Secretaría a la Sedena, era contrario a la Constitución, pues de acuerdo con la Carta Magna, esa corporación de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar. En contraste, quienes rechazaron la propuesta consideraron que la Guardia Nacional no perdía su carácter civil al ser transferida a la Sedena. Pese al fallo de la Corte, expertos en el tema advirtieron que la estructura de la Guardia Nacional seguirá siendo militar debido a que en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al ejército. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de afirmar que los ministros que votaron a favor del proyecto actuaron de forma facciosa y con criterio político y no jurídico, anunció que en septiembre del 2024
presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional se integre a la Sedena.